El invierno de Montana era implacable y se había adentrado profundamente en la ladera de la montaña, donde Ethan Blackwood avanzaba con dificultad por la nieve que le llegaba hasta las rodillas. El viento le azotaba la cara como cristales rotos. Fue entonces cuando lo vio, una silueta oscura bajo un pino. Algo no estaba bien. Sus instintos de combate, latentes pero nunca muertos, se despertaron. El haz de luz de su linterna reveló una pesadilla. Una mujer con un uniforme policial harapiento, atada con nudos expertos, con la sangre congelada en la nieve debajo de ella. A su lado yacía un pastor alemán, igualmente atado, con su cuerpo protector acurrucado hacia ella, a pesar de sus heridas. Los ojos del perro se abrieron ante la luz y un gruñido sordo salió de su garganta, desafiante incluso al borde de la muerte. Clavada al árbol, una nota revoloteaba. Este es el final para aquellos que no escuchan. El aliento de Ethan se condensaba en el aire gélido. La guerra que había dejado atrás lo había seguido hasta su hogar. Deja un me gusta y comparte tus opiniones en los comentarios junto con la ciudad desde la que nos ves. Ahora, continuemos con la historia. Ethan Blackwood no siempre había sido un recluso. Antes de que las montañas lo reclamaran, había sido miembro de la Fuerza Delta, un fantasma que se movía por países devastados por la guerra con precisión letal. Ahora, 3 años después de su baja médica, había encontrado la paz en la rutina, revisando el generador, apilando leña, observando a las águilas volar en círculos sobre Pine Valley. Su cabaña se encontraba al margen de la civilización, tal y como a él le gustaba. El vecino más cercano, el viejo jefe Walter Sullivan, vivía a 3 kilómetros cuesta abajo. La cabaña era el último refugio de Ethan. Las prestaciones del Departamento de Asuntos de Veteranos apenas cubrían sus medicamentos, y el banco le había dado hasta la primavera para pagar la hipoteca. Cada mañana se despertaba jadeando por las pesadillas de su última misión, la Operación King Snake, en la que la mitad de su equipo murió interceptando un alijo de drogas en la frontera entre Afganistán y Pakistán. Cada noche, alineaba sus botas en ángulo recto con la puerta. El orden mantenía a raya el caos. La mujer que había encontrado, la agente Sarah Mitchell, según su placa medio congelada, era conocida en Pine Valley como la policía que nunca se rendía. Una detective que se había infiltrado hacía 6 meses en los Valley Predators, una red de narcotraficantes que envenenaba comunidades en 3 estados. Pocos sabían que también era madre soltera de Emma, de 8 años, que ahora vivía con la madre de Sarah en Billings. Menos aún sabían que Emma era en realidad la sobrina de Sarah, adoptada después de que su hermano y su cuñada fueran asesinados a tiros en un allanamiento de morada relacionado con las drogas. El compañero de Sarah, Ranger, no era un perro policía cualquiera. El pastor alemán había servido en 2 ocasiones en Afganistán antes de unirse al departamento de policía de Pine Valley. Le habían disparado 2 veces, apuñalado una y aún llevaba metralla en la espalda izquierda. Su vínculo con Sarah trascendía el entrenamiento. Donde ella iba, él la seguía. No solo por deber, sino por una devoción que desafiaba toda explicación. Olivia Parker, la guardabosques local, conocía estas montañas mejor que nadie. Tras el suicidio de su prometido, había dejado su consulta veterinaria en Seattle para refugiarse en la soledad de la naturaleza salvaje de Montana. Las personas te fallaban. La naturaleza nunca lo hacía. Vivía en una torre de vigilancia contra incendios, a la que solo se podía acceder por un peligroso camino para jeeps, desde donde vigilaba las migraciones de la fauna y la caza ilegal. Cuando los turistas se perdían, Olivia los encontraba. Cuando los animales necesitaban ayuda, ella los curaba. Hasta ahora había evitado las relaciones humanas. Walter Sullivan, jubilado tras 30 años como jefe de policía de Pine Valley, pasaba los días pescando y las noches escribiendo memorias que nadie leería. A sus 72 años, la artritis le había deformado las manos, pero su mente seguía siendo muy aguda. Había entrenado personalmente a Robert Hayes y lo había visto ascender en el escalafón. Ahora se preguntaba dónde se había equivocado. Ethan llevó primero a Sarah a la cabaña,
con su cuerpo aterradoramente ligero en sus brazos. La sangre le enmarañaba el pelo oscuro y su piel tenía el aspecto teroso de la hipotermia profunda. La tumbó en el sofá antes de volver a por el pastor alemán. El perro pesaba casi tanto como su dueña, con músculos y huesos densos bajo el pelaje mojado. Los ojos de Reer permanecían fijos en la puerta de la cabaña, siguiendo el camino hasta Sarah, incluso en su estado semiconsciente. La ventisca aullaba alrededor de la cabaña mientras Ethan trabajaba. Cortó el uniforme congelado de Sarah con las tijeras de trauma de su kit de campo, revelando un hombro dislocado de forma antinatural y una constelación de moretones en las costillas. Marcas de interrogatorio profesional. La herida en la cabeza era lo que más le preocupaba. Un corte profundo que en circunstancias normales habría necesitado puntos de sutura. Allí fuera tendrían que bastar unas tiritas y una plegaria. «Aguanta», murmuró Ethan mientras envolvía a Sarah en mantas calientes y le elevaba los pies. «Esta noche no, no mientras yo esté aquí». Centró su atención en Ranger, que gruñó débilmente cuando Ethan se acercó con antiséptico. El costado del perro presentaba un rasguño limpio de bala, enrojecido e inflamado. Mientras Ethan limpiaba la herida, le habló en el mismo tono bajo que había utilizado con los civiles asustados en Kandahar. «Lo has hecho bien, soldado. Ahora ella está a salvo. Los dos estáis a salvo». La antigua estufa de leña crepitaba, alejando el frío intenso mientras Ethan evaluaba su situación. No había cobertura móvil debido a la ventisca. La batería de su teléfono satelital estaba baja. Los suministros médicos eran limitados, y en algún lugar ahí fuera había hombres que no estarían contentos de descubrir que sus objetivos habían desaparecido. Un golpe seco en la puerta congeló a Ethan, en medio de sus pensamientos. Agarró su escopeta y se movió silenciosamente hacia la mirilla. Afuera había una mujer envuelta en el verde del servicio forestal, con las pestañas cubiertas de nieve. «Blackwood, soy Parker, del servicio forestal», gritó por encima del viento. Ethan entreabrió la puerta, con la escopeta a la vista, pero bajada. «¿Qué haces ahí fuera con este tiempo?», preguntó Olivia Parker mientras se sacudía la nieve de las botas al entrar, revisando las cabañas altas antes de que cerraran las carreteras. «Lucky Eye». Sus palabras se apagaron al ver la escena. «Dios mío, ¿qué ha pasado?». «Los encontré en el bosque, dados por muertos», dijo Ethan. Olivia se acercó inmediatamente a Ranger, se quitó el uniforme de guardabosques y reveló los movimientos seguros de alguien con formación médica. «Este perro necesita antibióticos. Tengo un niño en mi camioneta». Mientras Olivia atendía a Ranger, Ethan siguió trabajando con Sarah. Su respiración se había fortalecido, pero seguía inconsciente, con una temperatura corporal peligrosamente baja. Revisó sus bolsillos en busca de identificación y encontró una placa de policía y nada más. Ni teléfono, ni arma, ni cartera. «Alguien quería que desapareciera», observó Olivia, levantando la vista del costado vendado de Ranger. Un suave gemido procedente del sofá llamó su atención. Sarah parpadeó y abrió los ojos, revelando una mirada nublada por el dolor y la confusión. Se incorporó bruscamente y gritó cuando su hombro dislocado se movió. «Tranquila», dijo Ethan, levantando las manos. «Estás a salvo». La mirada de Sarah recorrió frenéticamente la cabaña antes de posarse en Ranger. La tensión de su cuerpo se alivió ligeramente, pero sus ojos seguían cautelosos. «¿Quién? ¿Dónde?» «Mi cabaña al noreste de Pine Valley. Soy Ethan Blackwood. Ella es Olivia Parker, del servicio forestal. Os encontramos a ti y a tu compañero en la nieve, a unos 2 kilómetros de aquí». El rostro de Sarah se iluminó al oír el nombre de Ethan. «Blackwood, Afganistán». Ethan asintió con la cabeza, sorprendido. Aquella era otra vida. Sarah intentó incorporarse de nuevo, con más cuidado esta vez. Conocían a Hayes, el teniente Robert Hayes, mi propio comandante. Él me tendió una trampa. Ethan y Olivia chocaron sus vasos. El teniente Hayes era muy conocido en Pine Valley, oficial condecorado, líder de la comunidad, padre que había perdido a su único hijo por una sobredosis de fentanilo,
3 años atrás. ¿Hayes? Repitió Olivia. Robert Hayes envió a unos hombres a matarte. Sarah asintió con severidad. 6 meses infiltrada con los Valley Predators. Me estaba acercando a su proveedor, un hombre al que llaman Wolf. Entonces encontré pruebas que conectaban a Hayes con su red de distribución. Ha estado despejando las rutas de patrulla, avisándoles de las redadas. Ranger levantó de repente la cabeza, con las orejas hacia adelante, y un gruñido sordo retumbó en su pecho. El pelo de su espalda se erizó. «Hay alguien ahí fuera», dijo Ethan, acercándose a la ventana. Apagó la linterna, sumiendo la cabaña en la oscuridad. A través del cristal esmerilado, unas figuras oscuras se movían entre la nieve. «Los primeros disparos», dijo Ethan, acercándose a la ventana. Apagó la linterna, sumiendo la cabaña en la oscuridad. A través del cristal esmerilado, unas figuras oscuras se movían contra la nieve. Los primeros disparos rompieron el silencio y la madera se astilló cuando las balas impactaron en las paredes de la cabaña. Ethan empujó a Sarah al suelo, protegiéndola con su cuerpo. «Por la puerta trasera», le dijo a Olivia, que ya se arrastraba hacia Ranger. «Más disparos, esta vez más cerca». Los atacantes avanzaban, utilizando la tormenta como cobertura. «¿Puedes disparar?», le preguntó Ethan a Sarah, colocándole su pistola de repuesto en la mano. Sarah asintió con la cabeza, con los ojos ahora claros y concentrados a pesar de sus heridas. «Dame una línea de visión». Ethan se acercó a la ventana delantera, con la escopeta apoyada en el hombro. Disparó una vez y el estruendo resonó por toda la ladera de la montaña. Un grito de dolor confirmó que había dado en el blanco. «No esperaban resistencia», dijo, observando cómo las sombras retrocedían ligeramente. El enfrentamiento duró unos tensos minutos. Cada vez que los atacantes intentaban avanzar, los disparos precisos de Ethan y Sarah los obligaban a retroceder. Finalmente, durante una carrera desesperada, uno de los atacantes resbaló en la nieve profunda. Ethan se abalanzó sobre él antes de que pudiera recuperarse y lo desarmó con destreza. «Llévalo dentro», gritó Sarah, sin apartar la vista del árbol donde habían desaparecido los demás. El hombre capturado, joven y con un tatuaje de halcón en el cuello, estaba sentado atado a una silla de cocina, con sangre goteando de una herida en la frente. Afuera, la tormenta ahogaba los sonidos de sus compañeros en retirada. «Volverán», dijo Ethan, comprobando las ataduras del prisionero. «Con más hombres». «Entonces tenemos que irnos», respondió Sarah, con una mano en la cabeza de Rear. «Pero primero, nos va a decir exactamente quién lo envió». El prisionero, que se identificó a regañadientes como Alex Reeves, no tenía mucha información útil, aparte de confirmar que el teniente Hayes estaba trabajando con alguien llamado Wolf. Al acercarse el amanecer, que trajo un respiro temporal en la ventisca, el comportamiento de Rears cambió. A pesar de sus heridas, el pastor alemán se puso inquieto, caminando de un lado a otro hacia la puerta de la cabaña y gimiendo insistentemente. «¿Qué pasa, chico?», preguntó Sarah, con la voz ronca por el dolor y el agotamiento. Ranger arañó la puerta y luego miró a Sarah con una intensidad inusual. «¿Quiere salir?», dijo Olivia. «He visto esto antes en perros de búsqueda y rescate. Está tratando de mostrarnos algo». Ethan revisó el perímetro a través de la ventana. No había movimiento, pero eso no significaba que no estuvieran allí. Sarah asintió. «Déjalo salir. Ranger sabe lo que hace». Ethan abrió la puerta, con la escopeta lista. Ranger salió corriendo, cojeando por su pata herida, pero moviéndose con un propósito claro. Lo vieron dirigirse hacia la leñera, con el hocico pegado al suelo, excavando frenéticamente en un punto cerca de los cimientos. «¡Cúbreme!», dijo Ethan, y salió deslizándose, manteniéndose agachado. Ranger había desenterrado algo. Una pequeña bolsa de nylon negra enterrada bajo la nieve y la tierra helada. El perro la agarró entre los dientes y la arrastró hacia Ethan con esfuerzo decidido. De vuelta adentro, examinaron el hallazgo. La bolsa contenía un estuche impermeable con memorias USB, tarjetas SIM y un pequeño cuaderno con coordenadas y fechas. «Mis pruebas», susurró Sarah con los ojos muy abiertos.
todo lo que reuní sobre los depredadores del valle. Enterré una copia de seguridad la noche antes de reunirme con mi contacto. Deben de haberme seguido y esperado a que hiciera la entrega. Ethan conectó una de las memorias a su resistente ordenador portátil. Los archivos revelaban una amplia operación, envíos de drogas camuflados como entregas de madera, armas que se movían a través de las reservas para evitar los puestos de control, cuentas bancarias que recibían pagos regulares. Un nombre aparecía repetidamente en los registros de transferencias. Hayes. Tenía razón, dijo Sarah con severidad. Hayes está en su nómina. Más adelante en los archivos había algo aún más inquietante. Los horarios de patrulla del Departamento de Policía de Pine Valley, todos autorizados por el Código de Acceso de Hayes, despejando deliberadamente las rutas para las entregas de los depredadores del valle. Tiene acceso a todo. Sarah dijo que a los recursos del departamento, los archivos del personal, los registros de pruebas, y que se lo está pasando todo a ellos. Ethan estudió los documentos, con una expresión indescifrable en el rostro. Hayes, ¿de dónde conozco ese nombre? Sarah levantó la vista bruscamente. Ya sabes, Robert Hayes. Antes de que Ethan pudiera responder, Olivia llamó desde la ventana. Se acerca un vehículo por la carretera. Se tensaron, con las armas preparadas, pero los faros que se acercaban pertenecían a una vieja Bronco con las calcomanías del sheriff de Pine Valley, casi ocultas por la nieve. Walter Sullivan, Ethan identificó al conductor, el antiguo jefe de policía. El anciano que entró se movía lentamente, pero con determinación, con el rostro curtido y serio bajo su sombrero cubierto de nieve. Sus ojos se agrandaron al ver a Sarah. Mitchell, gracias a Dios, dijo Walter. Cuando no te presentaste, supe que algo iba mal. Hayes les dijo a todos que te habías vuelto loco, que habías abandonado tu puesto. Hayes intentó matarme. La jefa Sarah dijo que está trabajando con los depredadores del valle. La expresión de Walter se endureció. Me temía esto. Desde que murió su hijo, ha cambiado, pero nunca pensé. Sacudió la cabeza. Empezó poco a poco. Desaparecían pruebas, se reasignaban casos. Lo he estado observando desde la distancia, pero no podía probar nada. Ethan se quedó quieto, con la mirada perdida. Daniel Hayes, dijo finalmente, el hijo del teniente Hayes, murió de una sobredosis hace 3 años. Walter asintió. El fentanilo llegó a Pine Valley como una ola aquel verano. Daniel solo tenía 19 años. Era un quarterback estrella que iba a ir a la Universidad Estatal de Montana. Formaba parte de un envío que estábamos rastreando, dijo Ethan en voz baja. La Operación King Snake. Interceptamos la mayor parte en la frontera entre Afganistán y Pakistán, pero los servicios de inteligencia pasaron por alto una ruta secundaria. Parte del cargamento logró pasar y llegó a los estados del oeste. La sala quedó en silencio mientras todos asimilaban las implicaciones. El hijo de Hayes había muerto por las drogas que se habían escapado de la operación militar de Ethan. Hayes no sabe que tú estás involucrada, dijo Sarah lentamente. Es solo una terrible coincidencia. En nuestro trabajo no existen las coincidencias, dijo Walter. Hayes lleva años investigando esa operación, obsesionado con encontrar al responsable de las drogas que mataron a su hijo. La revelación flotaba pesadamente en el aire, interrumpida por la brusca inspiración de Olivia. Estaba de pie junto a la ventana, con los prismáticos fijos en el bosque circundante. Movimiento en el árbol, informó. Y hay algo en tu antena parabólica. Ethan se acercó a otra ventana y utilizó la mira del rifle para ver mejor. Habían colocado un pequeño dispositivo parpadeante en su equipo de comunicaciones. Vigilancia, confirmó. Nos han estado vigilando. Probablemente lo han oído todo. Tenemos que irnos ya. Sarah se puso en pie con dificultad, haciendo un gesto de dolor. Si Hayes sabe que tenemos las pruebas, enviará todo lo que tiene. Mi casa, ofreció Walter, una vieja cabaña de caza a unos 16 kilómetros al norte, que no figura en ningún registro, completamente apartada. Mientras reunían apresuradamente provisiones, Ranger volvió a ponerse nervioso, dando vueltas por la habitación y olfateando intensamente los zócalos. ¿Qué está haciendo?, preguntó Walter.
Olivia observó al perro con interés profesional. Detección de olores. ¿Pero de qué? Ranger se detuvo debajo de la mesa de la cocina, arañando un punto específico del suelo. Sarah se agachó a su lado y palpó el suelo. Sus dedos encontraron un pequeño objeto metálico encajado entre las tablas. Un dispositivo de escucha, confirmó. De calidad profesional. Las implicaciones les impactaron simultáneamente. Hayes no solo había estado monitoreando las comunicaciones por satélite, había estado escuchando cada palabra que se decía dentro de la cabaña. Sabía lo de las pruebas. Sabía que Walter había llegado. Sabía lo de la conexión de Ethan con la muerte de su hijo. Quememos todo, decidió Ethan, cogiendo queroseno de al lado de la estufa de leña. No dejemos rastro. En cuestión de minutos, habían cargado lo esencial en el Bronco de Walter y en la camioneta del Servicio Forestal de Olivia. Ranger insistió en ir con Sarah a pesar de sus heridas. Se colocó a su lado para protegerla. Mientras se alejaban, Ethan miró hacia atrás, hacia la cabaña que había sido su refugio. Hayes ahora tenía todas las razones para darles caza. Profesionales, criminales y profundamente personales. La coincidencia de encontrar a Sarah y descubrir su conexión involuntaria con la tragedia de Hayes le hizo sentir como si el universo cerrara un círculo. Walter captó su expresión. Mi padre solía decir, Dios tiene sentido del humor, pero no siempre es divertido. Mientras recorrían las traicioneras carreteras de montaña, los primeros rayos del sol matutino brillaban sobre la nieve, convirtiendo el mundo en una brillante y hermosa trampa mortal. La guerra que Ethan creía haber dejado atrás no solo lo había seguido a casa. Había estado viviendo a su sombra todo el tiempo. La cabaña de casa de Walter era más una fortaleza que un refugio. Construida en la ladera de una cresta escarpada, sus troncos desgastados por el tiempo se mezclaban con los pinos circundantes. Un saliente de roca natural protegía la parte trasera, mientras que la parte delantera dominaba la vista del estrecho sendero de acceso. En el interior, el espacio era espartano, pero estaba equipado con lo esencial. Estufa de leña, linternas de propano, radio de onda corta y comida en conserva suficiente para varias semanas. Llevaba años preparándose para algo así, admitió Walter mientras avivaba el fuego. Después de 40 años en las fuerzas del orden, desarrollas una paranoia saludable. Olivia se ofreció a llevar a Ranger a un amigo veterinario en el condado vecino. Necesita antibióticos y unos puntos adecuados. Volveré al anochecer. Mientras subían a Ranger a la camioneta de Olivia, Sarah se arrodilló a su lado y le acarició la frente con la suya. Sé fuerte, chico. Necesito que vuelvas conmigo. El perro le lamió la cara una vez, sin apartar sus inteligentes ojos de los de ella, hasta que la camioneta desapareció montaña abajo. Con Olivia y Ranger fuera, Walter desplegó un gran mapa topográfico sobre la tosca mesa de madera. Evaluemos a qué nos enfrentamos. Sarah señaló los lugares donde había observado la actividad de los depredadores del valle durante su trabajo encubierto. Walter marcó los puestos policiales comprometidos por la niebla. Ethan identificó las características del terreno útiles para la vigilancia o la huida. La imagen que surgió era sombría, una sofisticada operación con protección policial que utilizaba la remota ubicación de Pine Valley como centro de distribución de drogas y armas. Es más grande que Hayes, concluyó Walter. Alguien le está respaldando con importantes recursos. Sarah dudó y luego reveló la pieza final. Hay algo que no os he contado. Emma no es mi hija, es mi sobrina. Sus padres, mi hermano Tom y su esposa, fueron asesinados en lo que pareció un allanamiento de morada hace 3 años. Tom había estado investigando las conexiones entre los distribuidores locales y los proveedores internacionales. Ethan levantó la cabeza de golpe. ¿Tu hermano era de la DEA? Sarah asintió. Estaba a punto de relacionar la operación de Pine Valley con fuentes extranjeras. Después de su muerte, adopté a Emma y me trasladé a la policía de Pine Valley para continuar su trabajo. Por eso te infiltraste, dijo Walter, entendiendo a Dawning. Esto es personal. Emma está con mi madre en Billings, continuó Sarah. Pero si Hayes descubre la conexión, contactaremos con tu enlace de la DEA, dijo Ethan con decisión. Necesitamos recursos federales.
La antigua radio de onda corta de Walter cobró vida después de que Sarah le proporcionara las frecuencias. Mitchell, por Dios, ¿dónde has estado? Michael Mitchell, el hermano de Sarah en la DEA, escuchó mientras le explicaban la situación. Su respuesta fue mesurada pero urgente. Quedaos donde estáis. Voy a enviar un equipo. Como mínimo 24 horas. El satélite muestra que se acerca otro sistema de tormentas. Las carreteras pronto serán intransitables. Puede que no tengamos 24 horas, argumentó Sarah. Hayes sabe dónde estamos y lo que sabemos. Entonces buscad una posición mejor, Michael. Os envío las coordenadas de un lugar de entrega, una antigua estación de prospección minera. El año pasado recogimos allí suministros de emergencia, armas, comunicaciones, material médico. Después de colgar, Walter sacó varias cajas de archivos polvorientas de debajo del suelo. Las he ido recopilando desde que me jubilé. Todas las inconsistencias en los casos de Hayes, todas las violaciones de procedimiento que no pude perseguir oficialmente. Los archivos revelaban un patrón. Hayes había empezado poco a poco, haciendo la vista gorda ante delitos menores relacionados con las drogas, extraviando pruebas, pero se intensificó rápidamente tras la muerte de su hijo. La corrupción no se limitaba al dinero. Era metódica, casi impulsada por una misión. Cree que está limpiando las calles a su manera, conjeturó Walter, tomando el control de la distribución para regular la calidad. Evitar más muertes como la de Daniels. Una causa noble con métodos muy desagradables, observó Ethan, estudiando los informes de incidentes. Una fotografía se deslizó de una carpeta. Daniel Hayes con el uniforme de fútbol americano, el brazo de su padre alrededor de sus hombros, ambos sonriendo. Ethan se quedó mirando la imagen, reconociéndolo. Lo conocí, Daniel. Nuestra unidad proporcionó seguridad para una visita del Congreso a Bram. El hijo de Hayes era asistente militar del senador Marshall, un chico brillante que hacía preguntas inteligentes sobre nuestra operación. Walter se inclinó hacia adelante. ¿Estás diciendo que Daniel sabía de la operación Kingake? No los detalles, pero conocía los parámetros de la misión. Si se lo mencionó a su padre, Ethan no terminó la frase. La expresión de Sarah se endureció. Entonces Hayes podría haber sabido de tu conexión antes de que yo entrara en escena. Todo esto de encontrarme cerca de tu cabaña podría no ser una coincidencia en absoluto. El silencio que siguió fue roto por la risa seca de Walter. Bueno, hijo, parece que tú eres el blanco, no solo un daño colateral. Al acercarse la noche, se prepararon para trasladarse al escondite de la DEA. Sarah, a pesar de su hombro lesionado, insistió en revisar todos los archivos de pruebas, buscando cualquier cosa que se les hubiera pasado por alto. Walter limpió y revisó su vieja pistola de servicio con manos expertas. Ethan preparó mochilas con lo esencial para la supervivencia. La puerta de la cabaña se abrió de golpe, sobresaltándolos a todos. Olivia estaba en la entrada, sin aliento y sola. ¿Dónde está Ranger?, preguntó Sarah, levantándose rápidamente. A salvo en la clínica, le aseguró Olivia. Pero tenemos problemas más graves. Están utilizando a niños, describió lo que había visto al regresar de la veterinaria. Un autobús escolar se detuvo en un puesto de control remoto. A los niños les dieron pequeños paquetes para llevar. Mulas de drogas, escupió Walter. ¿Quién va a registrar a unos niños? Y lo peor es que reconocí a una de ellas, Emma, continuó Olivia. Sarah palideció. Eso es imposible. Emma está en Billings con mi madre. Olivia sacó su teléfono y les mostró una foto ampliada en la que se veía claramente a una niña pequeña con un característico pelo rojo, tomada hacía 30 minutos. Hayes la tiene, susurró Sarah con la voz quebrada. Debe de haber llegado a mi madre de alguna manera. La mente de Ethan se aceleró, evaluando las opciones. ¿El autobús escolar? ¿A dónde se dirigía? A la carretera de acceso oeste a la antigua mina Morrison. Olivia respondió. Lleva abandonada décadas, pero últimamente he visto actividad allí. Vehículos, luces por la noche. Walter asintió con severidad. Eso encaja. Los túneles mineros serían perfectos para el almacenamiento, la producción,
aislados, con múltiples vías de escape. Entonces ese es nuestro objetivo principal, decidió Ethan. Tenemos que explorarlo antes de que llegue el equipo de Michael. Yo voy ahora, afirmó Sarah, revisando su arma. Sus ojos mostraban una peligrosa determinación que no admitía réplica. No sola, replicó Ethan. Si no lo hacemos bien, Emma pagará el precio. Se adentraron en el bosque al caer la noche, utilizando los senderos de los animales para acercarse a la mina sin ser detectados. La mina abandonada de Morrison, que en su día fue el centro económico de Pine Valley, se extendía por una cresta al noroeste. Su entrada principal se abría como una herida en la ladera de la montaña, rodeada de edificios de procesamiento abandonados y equipos oxidados. Ethan y Sarah se posicionaron en una elevación boscosa con una vista clara del complejo. Walter y Olivia dieron un rodeo para cubrir la carretera de acceso trasera. A través de prismáticos de alta potencia, observaron a los guardias que patrullaban el perímetro, hombres con precisión militar que portaban AR-15. Seguridad profesional, señaló Ethan, no matones locales. La actividad se centraba en la entrada de la mina, donde se cargaban camiones con cajas sin marcar. Cerca de un pequeño edificio de oficinas, vieron al teniente Hayes conversando animadamente con un hombre alto cuyo porte sugería autoridad. Sarah lo identificó como Victor Mercer. Lo llaman Wolf, distribuidor regional de Valley Predators. Mientras Hayes y Mercer entraban, un grupo de niños salió de otro edificio, escoltados por guardias armados. Entre ellos, inconfundible incluso a distancia, estaba Emma, con su pelo rojo brillante contra su abrigo azul. A Sarah se le cortó la respiración. Parece ilesa. Su seguro, evaluó Ethan. Escudos humanos. Hayes sabe que venimos. Observaron cómo subían a los niños a una furgoneta. Sarah se tensó, dispuesta a actuar, pero la mano de Ethan en su brazo la detuvo. Espera, tenemos que saber a dónde los llevan. La furgoneta partió, siguiendo una carretera de servicio hacia la cresta sur. Ethan memorizó la ruta, marcando los puntos de referencia. Esa carretera conecta con el antiguo mirador de incendios. Si están estableciendo una posición secundaria, allí es donde irán. Olivia conoce esos senderos mejor que nadie. Ella puede rastrearlos mientras nosotros nos centramos en la mina. Mientras se retiraban para reunirse con Walter y Olivia, se escucharon disparos procedentes de la mina. A través de los prismáticos, Ethan vio a los guardias persiguiendo a alguien entre los árboles. Walter se movía con una agilidad sorprendente para su edad, alejando los disparos de su posición. Una distracción. Sarah se dio cuenta de que les estaba dando una oportunidad. Nos estaba dando una oportunidad. Ethan tomó una decisión en una fracción de segundo. Tú y Olivia seguid a Emma. Yo sacaré a Walter. Antes de que Sarah pudiera protestar, Ethan se puso en marcha, utilizando el terreno como cobertura mientras se abría paso hacia los disparos. Sarah dudó solo un instante antes de girar hacia el sendero de vigilancia contra incendios por donde había desaparecido la furgoneta. Walter había llevado a sus perseguidores a una espesa maleza, aprovechando sus décadas de conocimiento de la zona. Ethan lo interceptó en un pequeño cruce de arroyos, y ambos hombres se pusieron a cubierto mientras las balas astillaban la corteza a su alrededor. Pensé que te vendría bien un poco de emoción, dijo Walter jadeando, mientras recargaba su revólver. Estás loco, viejo, respondió Ethan, reprimiendo una sonrisa. Hayes me vio, explicó Walter entre jadeos, pero oí algo antes de que me descubrieran. Esperan un envío importante esta noche. Algo sobre la distribución final y borrar el historial. Se retiraron gradualmente, entrando en combate solo cuando era necesario para mantener el interés de sus perseguidores. Cuando finalmente perdieron su rastro en un laberinto de barrancos, Walter se desplomó contra un árbol, agarrándose el costado. Solo estoy sin aliento, insistió, aunque su amigo sugería lo contrario. Hace tiempo que no jugaba al gato y al ratón. Se dirigieron al punto de encuentro acordado, un escondite de cazadores con vistas a la torre de vigilancia contra incendios desde donde Olivia y Sarah estarían rastreando a Emma. Pero cuando llegaron,
Solo Olivia esperaba, con expresión grave. Sarah entró sola, informó. No esperaría. Hay al menos 10 guardias en el mirador y tienen a los niños dentro de la torre principal. Walter maldijo en voz baja. Esa maldita idiota va a conseguir que la maten o nos va a dar la oportunidad que necesitamos. Ethan replicó, estudiando la torre de vigilancia a través de su visor. Si ella crea una distracción, podemos acercarnos por el lado ciego. El plan se formó rápidamente. Olivia daría la vuelta por el lado oeste de la torre, lista para llevar a los niños a un lugar seguro cuando se presentara la oportunidad. Ethan proporcionaría fuego de cobertura desde la línea de la cresta. Walter, a pesar de las protestas sobre su edad, coordinaría con el equipo de la DEA de Michael, que se esperaba que llegara en unas horas. Llevo en este juego desde antes de que vosotros nacierais, les recordó Walter. Todavía puedo manejar una radio y una cita. A medida que la oscuridad se intensificaba y la nieve comenzaba a caer de nuevo, Ethan se posicionó con una vista clara de la torre de vigilancia. La instalación consistía en la torre principal, una estructura de 4 pisos con una plataforma de observación acristalada rodeada de varios edificios de almacenamiento y un helipuerto. Los guardias patrullaban en parejas, con el aliento visible en el aire frío. A través de la mira de su rifle, Ethan buscó cualquier señal de Sarah o de los niños. Un movimiento en la base de la torre le llamó la atención. Sarah, utilizando su entrenamiento táctico policial, se abría paso sistemáticamente por el perímetro, apagando las luces exteriores a su paso. Inteligente, pensó Ethan. Reducir su ventaja de visibilidad. Cuando la parte sur de la torre se oscureció, los guardias se reunieron para investigar. Sarah vio el momento de colarse por una entrada de mantenimiento. Ethan siguió los movimientos de los guardias, listo para cubrirla si fuera necesario. Los minutos se convirtieron en una hora. La nieve caía con más intensidad, lo que limitaba la visibilidad. Ethan mantuvo su vigilancia, controlando su respiración a medida que bajaba la temperatura. Finalmente, su paciencia se vio recompensada por un movimiento en una ventana de un piso superior. Sarah, con Emma aferrada a su pecho, hacía gestos a los otros niños para que la siguieran. Estaban utilizando una escalera de mantenimiento en el lado ciego de la torre, descendiendo lentamente en la oscuridad. Ethan cambió de posición, preparándose para cubrir su huida cuando aparecieron los faros en la carretera de acceso. Se acercaba un convoy, 3 todoterrenos y un camión de transporte más grande. El vehículo se detuvo en la entrada de la torre. El teniente Hayes salió del todoterreno que iba en cabeza, seguido por el jefe de policía Marshall, un acontecimiento que Ethan no había previsto. La presencia del oficial de más alto rango de Pine Valley confirmaba que la corrupción se extendía más allá de Hayes. A través de su mira, Ethan vio a Hayes entrar en la torre. Momentos después, las alarmas sonaron en todo el recinto. Se activaron los focos, barriendo el perímetro. Los guardias se movilizaron, con las armas preparadas. Sarah y los niños solo habían bajado la mitad de la escalera de escape, ahora iluminada por los focos. Ethan tomó una decisión. Disparó 3 tiros precisos, destruyendo los focos uno por uno. En la confusión resultante, se reubicó rápidamente y volvió a disparar para inutilizar los faros del vehículo. Los guardias respondieron al fuego a ciegas, incapaces de localizar su posición en la oscuridad y la nieve que caía. Ethan aprovechó la oportunidad para acercarse a la torre, proporcionando fuego de cobertura mientras Sarah guiaba a los niños hacia la cuerda donde esperaba Olivia. La operación avanzaba según lo previsto hasta que se oyó un grito. Uno de los niños había resbalado en la escalera helada y colgaba precariamente a 6 metros del suelo. Sarah, que ya estaba abajo con Emma, entregó a la niña a otro niño y volvió a subir. Hayes apareció en la entrada de la torre y vio inmediatamente a los niños que escapaban. Levantó su arma, pero antes de que pudiera disparar, Sarah gritó desde la escalera, «Hayes, es a mí a quien quieres». El teniente se giró y apuntó con su arma a Sarah, que se había hecho visible deliberadamente. Mitchell debería haber sabido que serías difícil de matar. Ethan ajustó su puntería, pero el ángulo era malo.
Hayes estaba utilizando la estructura de la torre como cobertura parcial. Cualquier disparo corría el riesgo de alcanzar a Sarah o al niño que colgaba. Deja ir a los niños, negoció Sarah, mientras seguía ayudando al niño que se debatía. Esto es entre nosotros. Hayes se rió, un sonido hueco que se propagó en el aire frío. Siempre el héroe, Mitchell, igual que tu hermano. Él tampoco lo entendía. ¿Entender qué? Sarah lo mantuvo hablando mientras el niño finalmente recuperaba el equilibrio en la escalera. Que a veces el sistema es la enfermedad, no la cura, respondió Hayes. Estas drogas llegan de todos modos. Al menos cuando controlamos la distribución, podemos garantizar la calidad y mantener las peores sustancias fuera de nuestras calles. Utilizando a niños como mulas, le recriminó Sarah, asesinando a los agentes que se acercan demasiado. Daños colaterales, descartó Hayes. Tu hermano tampoco quería escuchar. Creía que podía acabar con toda la operación, sin comprender nunca quién mueve realmente los hilos. Detrás de Hayes apareció el jefe Marshall, con expresión fría. Basta de charla, Robert. Acaba con esto. Ethan, consciente de que se le acababa el tiempo, se preparó para disparar. Un ruido repentino entre los árboles a sus espaldas le hizo girarse. Un guardia había flanqueado su posición, con el rifle en alto. Ethan rodó hacia un lado mientras las balas atravesaban el lugar donde estaba, y respondió al fuego con precisión. El guardia cayó, pero el intercambio le había costado unos segundos preciosos. Cuando Ethan volvió a centrar su atención en la torre, la situación se había deteriorado. Hayes había avanzado, apuntando con su arma a Sarah, que se había colocado entre él y los niños que seguían bajando por la escalera. Emma y los demás que habían llegado al suelo corrían hacia la posición de Olivia en la cuerda. Tú decides, Mitchell, gritó Hayes. Ríndete o verás cómo mueren. Mis hombres tienen sus posiciones apuntadas. Sarah dudó y luego levantó lentamente las manos. Déjalos ir, me tienes a mí. Suelta el arma, exigió Hayes. Sarah obedeció y su pistola oficial cayó con estrépito al suelo helado. Hayes se acercó con una sonrisa de victoria en el rostro. Deberías haber seguido encubierta, Mitchell. Se te daba bien. Podría haberte traído, haberte hecho rica. ¿Cómo puedes vivir contigo misma después de lo que has hecho? El desprecio de Sarah era palpable. ¿Cómo se siente ahora la memoria de Daniel? Hayes. La expresión del teniente se ensombreció al oír el nombre de su hijo. No te atrevas a hablar de él. Todo lo que he hecho ha sido por él. Se avergonzaría, insistió Sarah. Tu hijo era un buen hombre. Estaba ayudando a la DEA. ¿Lo sabías? Proporcionaba información sobre filtraciones del Congreso. Murió porque intentaba hacer lo correcto. Hayes se quedó paralizado. La confusión se reflejó en su rostro. ¿De qué estás hablando? Revisa sus correos electrónicos, continuó Sarah. Los registros de contactos. Daniel estaba trabajando con mi hermano. Descubrió que alguien en la oficina del senador Marshall estaba facilitando envíos de drogas. Por eso lo convirtieron en objetivo. El jefe Marshall dio un paso adelante, con una voz peligrosamente baja. Cállala, Robert. Ahora la revelación flotaba en el aire gélido. Hayes se volvió lentamente hacia Marshall. Décadas de lealtad en conflicto con una sospecha incipiente. Jefe, ella miente, insistió Marshall, jugando contigo como jugó con mi hijo. Tu hijo, repitió Hayes, encajando las piezas. El ayudante del senador, explicó Sarah. El hijo del jefe Marshall, James. Era el jefe de gabinete del senador Marshall. Se encargaba de las autorizaciones de seguridad, incluidas las visitas del Congreso a operaciones militares como King Snake. El arma de Hayes vaciló. La incertidumbre sustituyó a la convicción. Marshall, ¿es esto cierto? El rostro del jefe de policía se endureció. Robert, ¿recuerdas lo que hemos construido? El control que hemos establecido. No más niños muriendo por productos contaminados. Orden en lugar de caos, trabajando con las mismas personas que mataron a Daniel. La voz de Hayes se quebró. Una necesidad desafortunada, respondió Marshall con frialdad. Los negocios requieren asociaciones. Tu hijo fue un daño colateral en una empresa mucho más grande. En ese momento de distracción, Ethan tuvo el tiro claro que necesitaba.
Exhaló lentamente, apretando el dedo sobre el gatillo, cuando un nuevo sonido atravesó la noche. El ladrido característico de un pastor alemán, seguido de un movimiento borroso en el borde del recinto. Ranger, vendado pero decidido, se lanzó sobre Hayes con precisión militar, desequilibrando al teniente. Sarah se abalanzó sobre su arma abandonada mientras Marshall retrocedía hacia los todoterreno, gritando a sus hombres. En el caos que siguió, la noche estalló en disparos y órdenes gritadas. A través de su mira, Ethan vio a Sarah y Ranger cubriendo la huida de los últimos niños. Cambió su objetivo para apoyarlos, eliminando a los guardias que intentaban flanquear su posición. Desde su posición privilegiada, Ethan fue testigo del momento en que Hayes tomó su decisión. El teniente no apuntó con su arma a Sarah, sino al jefe Marshall, disparando 2 veces mientras el jefe de policía intentaba llegar a su vehículo. La marea había cambiado, pero la batalla estaba lejos de terminar. Los hombres de Marshall convergieron en la torre, inmovilizando a Sarah, Hayes y Ranger. Ethan calculó ángulos, distancias y opciones, y se dio cuenta de que eran superados en número y en armas. Entonces, desde la carretera de acceso, aparecieron nuevos faros. La caballería había llegado. Los vehículos que se acercaban al mirador no eran los refuerzos de Marshall. Eran equipos tácticos de la DEA liderados por Michael Mitchell. Vestían equipo táctico negro con las letras DEA estampadas en amarillo. Se desplegaron con eficiencia, estableciendo un perímetro y respondiendo al fuego de los hombres de Marshall. Agentes federales. La voz de Michael retumbó a través de un altavoz. «Soltad las armas». Ethan aprovechó la distracción para avanzar hacia la posición de Sarah. Ella se agachó detrás de un cobertizo de almacenamiento con Ranger a su lado, el pelaje del perro erizado mientras rastreaba las amenazas a través del sonido y el olfato. Hayes se había refugiado cerca, con una expresión que reflejaba un conflicto de lealtades. «¿Estás bien?», le preguntó Ethan a Sarah mientras se deslizaba a su lado. «Emma está a salvo», confirmó ella. «Olivia tiene a todos los niños en el árbol al sur de la torre». El tiroteo se intensificó cuando los hombres de Marshall se dieron cuenta de que se enfrentaban a agentes federales. Ethan evaluó la situación táctica. La DEA tenía ventaja en número y posición, pero los mercenarios de Marshall estaban bien equipados y desesperados. «Tenemos que llegar hasta los niños», dijo Sarah con voz tensa y urgente. «Si alguno de los hombres de Marshall logra abrirse paso», interrumpió Hayes con rostro decidido. «Conozco un sendero de mantenimiento. Evita el camino principal y lleva directamente al perímetro sur». Sarah entrecerró los ojos con recelo. «¿Por qué nos ayudarías ahora?» «Porque he sido un maldito idiota», respondió Hayes, con una mirada atormentada. «Si lo que dices es cierto, si Marshall está detrás de la muerte de Daniel, entonces todo lo que he hecho...» No terminó la frase. «No podemos confiar en él», advirtió Ethan. «No tenéis que confiar en mí», replicó Hayes. «Pero esos chicos necesitan ser rescatados, y yo conozco la ruta más rápida». Una bala de francotirador que casi les alcanza puso fin al debate. Lee decidió que Sarah iría adelante, pero Ranger iría primero. Hayes asintió, comprendiendo lo que eso implicaba. El pastor alemán detectaría cualquier traición antes de que pudiera llevarla a cabo. Se movieron en formación táctica. Ranger iba en cabeza, seguido de Hayes, y luego Sarah y Ethan, cubriendo la retaguardia. Tal y como había prometido, Hayes los condujo por un estrecho sendero oculto detrás de unos edificios de mantenimiento. El camino descendía abruptamente a través de un denso pinar, ofreciendo cobertura del caos que se desataba en la torre. Detrás de ellos, la redada federal continuaba. El equipo de Michael había establecido su dominio, pero Marshall se había atrincherado en la torre con varios leales, negándose a rendirse. «El jefe no tiene a dónde ir», explicó Hayes mientras avanzaban. «Tuer ha reforzado las habitaciones de pánico. Las instalaron el año pasado con el pretexto de mejorar la seguridad de los agentes. ¿Sabías lo que Marshall estaba haciendo todo este tiempo?», lo acusó Sarah. Hayes negó con la cabeza. «No todo. Titubeó. «Pensé que estábamos controlando el suministro para que fuera más seguro».
Después de Daniel, no pude salvarlo, pero tal vez podría salvar al hijo de otra persona de un producto defectuoso. ¿Convirtiéndote en lo mismo que lo mató?, preguntó Ethan con dureza. Hayes no tuvo respuesta. Continuaron en un tenso silencio mientras los sonidos del tiroteo se alejaban. Ranger se detuvo de repente. Erizó el pelo y gruñó suavemente hacia una espesa mata que había delante. Movimiento, susurró Ethan, levantando su rifle. No disparen, dijo una voz femenina en voz baja. Es Parker. Olivia salió con cautela, con Emma aferrada a su espalda. Los otros niños están a salvo. Los tengo escondidos en un viejo refugio de emergencia del servicio forestal a unos 600-150 metros al este. Sarah se apresuró a acercarse y cogió a Emma en brazos. La niña rodeó con sus pequeños brazos el cuello de Sarah y enterró la cara en su hombro. Tía Sarah, susurró Emma, los hombres malos dijeron que no volverías. Nunca, prometió Sarah con vehemencia. Siempre volveré a por ti. El reencuentro se vio interrumpido por el sonido de vehículos que se acercaban, no por la carretera principal, sino por un camino forestal sin señalizar paralelo a su posición. La ruta de escape de Marshall, se dio cuenta Hayes. El camión de transporte se dirige al antiguo depósito maderero. Hay un helicóptero esperando. Emma, ve con Olivia, le indicó Sarah, devolviendo a la niña reacia a la guardabosques. Pon a todos los niños a salvo. ¿Y tú qué?, preguntó Olivia. Vamos a acabar con esto, respondió Sarah, revisando su arma. Esta noche. Olivia dudó, luego asintió. Hay una línea de crestas que domina el depósito. Ofrece una vista clara del helipuerto. Lo sé, confirmó Hayes. Es nuestra mejor oportunidad para interceptarlos. Con Emma a salvo con Olivia, los tres insólitos aliados, un detective, un veterano y un teniente corrupto en busca de redención, se movieron rápidamente por el bosque. El guardabosques mantuvo el ritmo a pesar de sus heridas, adelantándose ocasionalmente para explorar el camino. El antiguo depósito maderero se encontraba en un claro natural, con sus estructuras desgastadas iluminadas por focos portátiles instalados apresuradamente alrededor de un helipuerto rudimentario. El camión de transporte ya había llegado, y los hombres de Marshall estaban trasladando grandes contenedores metálicos del vehículo a la zona de espera. Desde su posición elevada en la cresta, Ethan utilizó sus prismáticos para evaluar la situación. 8 tangos visibles, armamento mixto. Actitud profesional. Se están preparando para la evacuación. ¿Qué hay en esos contenedores?, se preguntó Sarah. Todo, respondió Hayes. Registros digitales, información de cuentas en el extranjero, muestras de productos. Marshall guarda copias de seguridad físicas de todo. Paranoia a la antigua usanza. Eso no es solo una huida, observó Ethan. Es destrucción de pruebas. Si ese helicóptero despega, todo el caso se va con él. Sarah se puso en contacto con Michael a través de la radio segura. Hemos localizado el punto de extracción de Marshall, un antiguo depósito maderero, cuadrícula 217-849. Recibido, respondió Michael a través de la estática. Marshall escapó de la torre durante una cortina de humo. Lo estamos persiguiendo, pero estamos al menos 15 minutos por detrás de ustedes. No tenemos 15 minutos, afirmó Ethan, al observar el aumento de la actividad abajo. Helicópteros en aproximación. Puedo oírlos. Todos podían sentir ahora la proximidad del helicóptero, cuyo zumbido rítmico vibraba en el aire gélido. Al principio lejano, luego cada vez más fuerte. Tenemos que inutilizar ese helicóptero, decidió Sarah. Ethan, ¿puedes disparar desde aquí? Ethan evaluó la distancia, el viento y la visibilidad. El depósito de combustible sería lo más fácil, pero eso conlleva el riesgo de explosiones secundarias. Un objetivo mejor es el conjunto del rotor de cola o la toma del motor. Inutilizar sin destruir. Nos superan en armamento, señaló Hayes. Incluso si derribas el helicóptero, seguiremos enfrentándonos a 8 hombres con mayor potencia de fuego y mejor posición. Sarah pensó por un momento y luego se volvió hacia Ranger. El pastor alemán estaba sentado, alerta, esperando órdenes.
Ranger puede ser nuestra distracción. Está entrenado para tácticas de distracción. Ethan parecía escéptico. También está herido. Además, es lo último que esperarán, replicó Sarah. Se arrodilló junto a su compañero y le habló con el tono especial que reservaba para las órdenes tácticas. Ranger, dispersa. El perro aguzó las orejas al reconocer el término operativo. Sarah señaló hacia el extremo occidental del depósito, donde había apilados varios bidones de combustible vacíos. Ranger lo entendió inmediatamente y se deslizó entre la maleza como una sombra. Vosotros tres entrad por el este, sugirió Hayes. Yo me acercaré por el sur, desviaré su atención de vosotros y del perro. La expresión de Sarah se endureció. ¿Por qué te sacrificarías? Hayes la miró a los ojos, con décadas de arrepentimiento evidentes en su rostro curtido. ¿Creéis que no sé lo que me espera? La vergüenza de la cárcel. Déjame hacer una cosa bien. Antes de que pudieran discutir, Hayes se puso en marcha, descendiendo hacia el depósito utilizando la cobertura natural. La aproximación del helicóptero era ahora inconfundible. Sus luces de búsqueda barrían la copa de los árboles mientras se preparaba para aterrizar. De verdad lo está haciendo, dijo Sarah, observando a Hayes abrirse camino hacia el perímetro del depósito. O es lo más valiente que he visto en años, o el último acto de un hombre desesperado. Ethan comentó, asegurémonos de que no sea en vano. Avanzaron rápidamente por el acceso este, utilizando los árboles como cobertura. Abajo la escena se iluminaba con una luz artificial intensa. El jefe Marshall estaba de pie cerca del helipuerto, supervisando mientras sus hombres preparaban los contenedores para su carga. Su aspecto, normalmente pulcro, estaba desaliñado, y su rostro mostraba una determinación implacable. Desde su posición, Sarah y Ethan vieron a Hayes acercarse al extremo sur del depósito. El teniente se movía con determinación, sin intentar ya ocultarse. Tal y como estaba previsto, su aparición llamó inmediatamente la atención. «¡Hayes!», gritó Marshall por encima del ruido del helicóptero. «¿Qué diablos haces aquí?». Hayes se colocó a la luz, con las manos a la vista, pero con una postura resuelta. «Se acabó, jefe. Los equipos de la DEA están en camino. No hay escapatoria». La risa de Marshall se oyó incluso por encima del ruido del helicóptero. «Siempre el soldado leal, Hayes, incluso cuando me apuñalas por la espalda», señaló a sus hombres. «Matadlo». Antes de que pudieran cumplir la orden, una serie de fuertes estruendos estallaron en el perímetro occidental. Ranger había llegado a los bidones de combustible, volcándolos y creando la distracción perfecta. Los hombres de Marshall se giraron hacia el ruido, momentáneamente confundidos. Ahora, Ethan respiró, apuntando al helicóptero que se acercaba. Su primer disparo dio justo donde quería, en el rotor de cola. El helicóptero se estremeció y su piloto luchó por mantener el control. El segundo disparo atravesó la toma de aire del motor, provocando una fluctuación inmediata de potencia. El piloto abandonó la maniobra de aterrizaje y se alejó del depósito. Las distracciones le dieron a Hayes su oportunidad. Cargó hacia adelante, derribó a uno de los guardias de Marshall y le arrebató el arma. Los disparos estallaron por todo el depósito cuando los guardias restantes se dieron cuenta de que estaban sufriendo un ataque coordinado. Sarah y Ethan descendieron rápidamente, aprovechando la confusión para obtener ventaja táctica. Ethan proporcionó fuego de cobertura mientras Sarah flanqueaba al grupo principal, apuntando a los hombres más cercanos a los contenedores de pruebas. Marshall, reconociendo que la situación se estaba derrumbando, agarró una maleta reforzada del contenedor más cercano y corrió hacia el árbol, directamente hacia la trayectoria de Rares. El pastor alemán emergió de la oscuridad, un misil negro y sable de intención concentrada. Se lanzó sobre Marshall y le mordió con fuerza el brazo al jefe de policía. Marshall gritó y soltó la maleta mientras luchaba por liberarse. Ranger se mantuvo firme, entrenado para detener en lugar de mutilar, pero sin estar dispuesto a soltar a su presa. La refriega fue brutal pero breve, con Hayes luchando junto a ellos y Ranger neutralizando a Marshall. Sarah y Ethan eliminaron sistemáticamente la resistencia restante.
Cuando llegó el equipo de la DEA de Michael, el depósito estaba asegurado junto con todos los contenedores de pruebas. El jefe Marshall estaba sentado, atado con bridas y con el brazo vendado donde los dientes de Rares le habían perforado la carne. Hayes, igualmente inmovilizado pero con más dignidad, proporcionó información detallada a los agentes federales. Michael se acercó a su hermana, con evidente alivio en su rostro. «Tienes muy mal aspecto». «Llegas tarde», replicó Sarah, pero no pudo reprimir una sonrisa. «¿Los niños?», preguntó Michael. «Están a salvo con Olivia Parker, del Servicio Forestal. Los está trayendo al punto de encuentro ahora mismo». Ethan se mantuvo ligeramente apartado, comprobando si Ranger tenía alguna nueva lesión. El pastor alemán se apoyó contra él, permitiendo por fin que el cansancio se manifestara ahora que había cumplido con su deber. «Tu perro es increíble», le dijo Ethan a Sarah cuando ella se unió a ellos. «Nunca he visto nada igual». «Es único», coincidió ella, arrodillándose para abrazar a su compañero. Ranger le lamió la cara una vez y luego volvió a observar atentamente la escena. Michael supervisó a sus agentes mientras catalogaban los contenedores de pruebas. «Esto es más grande de lo que pensábamos», les informó. «Conexiones internacionales, protección política». Marshall era un mando intermedio en una organización mucho más grande. «Daniel lo descubrió», dijo Hayes desde donde estaba sentado vigilando. «Por eso lo mataron. Iba a revelar la conexión con el Congreso». Michael asintió con severidad. «Encontramos comunicaciones en los dispositivos de Marshall. Su hijo James era la pieza clave que utilizaba su posición con el senador Wallace para facilitar las autorizaciones de seguridad, los horarios de patrulla y el acceso a la frontera». «Todo este tiempo», murmuró Sarah, «las respuestas estaban justo delante de nosotros». Mientras la DEA aseguraba la escena y se preparaba para el transporte, Ethan vio una figura que se movía con determinación entre el caos organizado. Walter Sullivan, apoyándose pesadamente en un bastón, pero muy vivo. «¿Creía que estabas coordinando las comunicaciones, viejo?», lo saludó Ethan. «Las coordiné directamente a tu posición», respondió Walter. «Pensé que ustedes, los jóvenes, podrían necesitar la supervisión de un adulto». Su charla se vio interrumpida por el alboroto cerca de los camiones de pruebas. Uno de los hombres de Marshall, aparentemente solo herido, se había liberado. Corrió hacia ellos, con una pistola oculta ahora en la mano. El mundo se ralentizó hasta casi detenerse. Ethan vio la intención del pistolero. El arma no apuntaba a él ni a Sarah, sino a Walter, el anciano ex jefe de policía que había sido el predecesor, mentor y, en última instancia, la mayor amenaza de Marshall. Ethan se movió instintivamente, colocándose entre Walter y el pistolero. Sintió el impacto cuando la bala le alcanzó en el pecho, la familiar sensación de quemazón de la carne desgarrada y las costillas destrozadas. Oyó a Sarah gritar. «Los Rangers ladran ferozmente». Los disparos posteriores de los agentes de la DEA neutralizaron la amenaza. Entonces la oscuridad se apoderó de él y Ethan Blackwood cayó sobre la fría nieve de Montana, su sangre un crudo carmesí contra el blanco inmaculado. Las siguientes 72 horas transcurrieron en fragmentos para Ethan. Imágenes inconexas de transporte de emergencia, luces quirúrgicas, personal médico gritando estadísticas que no podía comprender. El dolor llegaba en oleadas, a veces lejano, a veces insoportable. Las caras aparecían y desaparecían. Sarah, Walter, Olivia, incluso Rares, con sus ojos oscuros y preocupados, mirando desde el lado de la cama del hospital. Recuperó completamente la conciencia en una habitación privada del Hospital St. Vincent's de Billings. La maquinaria de la medicina moderna lo rodeaba, monitoreando cada función vital. A través de la ventana, podía ver las montañas en la distancia, cubiertas de nieve y eternas. «Bienvenido de vuelta al mundo de los vivos», lo saludó la voz de Walter desde una silla junto a la cama. El viejo jefe de policía parecía cansado pero satisfecho. Tenía un periódico doblado en el regazo. «Has estado tomando una siesta bastante larga». «¿Cuánto tiempo?», preguntó Ethan con voz ronca. «3 días», respondió Walter. «Recibiste un balazo en el pecho, pulmón colapsado,
2 costillas rotas, arteria cortada. Los médicos dicen que eres el tipo más afortunado o más terco que han tratado nunca. Ethan intentó incorporarse, pero se arrepintió inmediatamente al sentir un dolor agudo en el torso. Tranquilo, héroe, le advirtió Walter. No vas a perseguir a los malos en mucho tiempo. Los demás, logró decir Ethan. Sarah está bien. Ha estado dividiendo su tiempo entre aquí y las reuniones informativas. Emma se queda con ellos en un refugio seguro hasta que todo se procese. Olivia se encarga de los informes oficiales del Servicio Forestal y está llamando la atención de bastantes burócratas con su testimonio. Hayes, la expresión de Walter se volvió complicada. Su testimonio, cooperando plenamente, pondrá entre rejas a mucha gente peligrosa. No cambia lo que hizo, pero la fiscalía está considerando su ayuda. Y Ranger en esto, Walter sonrió genuinamente. El invitado de honor. Ese perro no ha salido del hospital desde que te ingresaron. Sarah finalmente convenció a seguridad para que le dejaras hacer visitas terapéuticas. Ahora está con Emma en la cafetería, probablemente consiguiendo más golosinas de contrabando. Ethan se relajó un poco, procesando la información. Marshall cantando como un canario para reducir su condena. La investigación ya ha llegado a la oficina del senador Wallace. Ayer arrestaron a 3 miembros del personal. Walter dio un golpecito al periódico que tenía en el regazo. Cada día es más grande. Un ruido en la puerta llamó su atención. Sarah estaba allí de pie, con Emma a su lado y Ranger en perfecta posición de heel. La cara de la niña se iluminó al ver a Ethan despierto. Señor Ethan. Ranger decía que estabas mejorando, pero los adultos no le creían. Sarah sonrió a modo de disculpa. Insistió en volver a visitarte. Dice que Ranger se pone nervioso si no te visita regularmente. «¿Qué perro más listo?», respondió Ethan, olvidando momentáneamente el dolor cuando el pastor alemán se acercó a la cama, moviendo suavemente la cola en señal de reconocimiento. Mientras Emma charlaba emocionada sobre sus aventuras en la cafetería del hospital, Ethan miró a Sarah a los ojos. Entre ellos se produjo un entendimiento silencioso. Algo se había forjado en la nieve y el fuego de los últimos días. Un vínculo que ninguno de los dos había buscado, pero que ahora ambos valoraban. Fuera de la ventana, comenzó a caer nieve fresca, cubriendo las montañas con otra capa de blanco inmaculado. Pero bajo ese manto inocente, todos sabían que yacían verdades largamente enterradas. Algunas finalmente salieron a la luz, otras aún esperaban ser descubiertas. La tormenta que había comenzado con el hallazgo de una oficial atada y su perro en la nieve estaba pasando. Quedaba por ver qué surgiría a raíz de ella. Walter Sullivan murió un martes por la mañana de febrero, con el sol invernal entrando por la ventana de su habitación del hospital. Tras el tiroteo en el depósito maderero, los médicos habían descubierto una hemorragia interna que no pudieron controlar. El precio de su valiente maniobra de distracción que ayudó a salvar a los niños. Durante 3 semanas luchó con su característica obstinación el tiempo suficiente para prestar su testimonio formal contra Marshall y ver cómo la primera oleada de detenciones llegaba a la oficina del senador Wallace. Sarah estuvo con él al final. Él la había pedido específicamente, enviando a las enfermeras a buscarla a la cafetería del hospital, donde estaba desayunando con Emma y Ranger después de visitar a Ethan. «No me queda mucho tiempo, Mitchell», dijo Walter cuando ella entró, con voz débil, pero con la mirada aún aguda. «Necesito decir algunas cosas mientras aún pueda». Sarah tomó su mano ajada entre las suyas. «Te escucho, jefe. Te he estado observando desde que llegaste a Pine Valley», dijo. «Me recordabas a tu hermano. El mismo fuego, la misma terquedad». Hizo una pausa, respirando con dificultad. «Has hecho un buen trabajo. Has terminado lo que Tom empezó. No podríamos haberlo hecho sin ti», respondió Sarah, sintiendo la fragilidad de su mano que antes era tan fuerte. Walter negó ligeramente con la cabeza. «Cometí muchos errores. Debería haber visto que Hayes estaba cambiando. Debería haberlo detenido antes». Le apretó la mano. «Pero hice una cosa bien. Reconocí a los buenos agentes. Tú, tu hermano, los que recordáis que la placa significa algo». Su mirada se desvió hacia la ventana, hacia las montañas en las que había servido durante más de 4 décadas.
No me queda familia. Margaret lleva 5 años muerta. No tengo hijos. Sus ojos volvieron a Sarah inesperadamente claros. Te voy a decir algo. Los papeles están con mi abogado. La cabaña y los terrenos que la rodean. 40 acres. Úsalos bien. Sarah empezó a protestar, pero Walter la silenció con una mirada que debía de haber perfeccionado tras miles de controles de tráfico e interrogatorios. Aún no he terminado, continuó. Ese Blackwood cayó. Es buena gente. Me salvó la vida. No se ven hombres así a menudo. Respiró con dificultad. También lo he estado observando. Ese hombre lleva una carga demasiado pesada. Necesita echar raíces. Sarah sonrió con ternura. ¿Estás haciendo de casamentero desde tu lecho de muerte, Walter? Una sombra de su antigua sonrisa apareció. Por supuesto que sí. Es un privilegio de los viejos. Su respiración se volvió más dificultosa. Los monitores junto a su cama comenzaron a emitir señales de alarma. Sarah buscó el botón de llamada, pero la mano de Walter la detuvo. Deja que venga, dijo simplemente. Tengo un último consejo. Esa niña tuya y ese perro tan especial son familia. Familia de verdad. Todo lo demás es ruido. Su voz se redujo a un susurro. Honra la placa. Ama a tu familia. Deja descansar el pasado. Los monitores emitían pitidos cada vez más intensos. Sarah llamó a la enfermera de todos modos, pero ambos sabían que era demasiado tarde. Walter Sullivan, que había servido a Pine Valley con tranquila integridad durante 40 años, miró una vez más hacia sus queridas montañas y falleció. El funeral reunió a toda la comunidad. Agentes uniformados permanecieron firmes junto a leñadores, mineros y comerciantes, todos conmovidos por las décadas de servicio. Sarah pronunció un elogio fúnebre que dejó pocos ojos secos. Habló de un hombre cuya brújula moral nunca vaciló, incluso cuando los que le rodeaban perdieron el rumbo. Ethan, aún convaleciente de su herida de bala, asistió en una silla de ruedas empujada por Olivia. Ranger caminaba solemnemente junto a ellos, con un collar ceremonial para perros. El comportamiento de su pastor alemán era impecable. Sin embargo, quienes lo conocían notaron que su mirada volvía constantemente a Sarah en el podio, vigilando su estado emocional con la misma fidelidad con la que había protegido contra las amenazas físicas. Emma se sentó junto a Michael en el primer banco, con su carita solemne pero serena. A sus 8 años, había visto más tragedias que la mayoría de los adultos, pero demostraba una notable capacidad de recuperación. Cuando la voz de Sarah se quebró durante el elogio fúnebre, fue Emma quien se levantó y se acercó a ella, tomándole la mano en silencio para apoyarla. Después del servicio, mientras los Monors se reunían en el centro comunitario, Sarah se encontró junto a Ethan cerca de la exposición conmemorativa de las fotografías de la carrera de Walter. El anciano me dijo algo antes de morir, mencionó Sarah, manteniendo la voz baja. Dijo que erais buenas personas, un gran elogio viniendo de Walter Sullivan. Ethan observó una foto del joven oficial Sullivan junto a su primer coche patrulla en 1978. Me dijo que dejara de huir, respondió tras un momento. Dijo que Montana era un buen lugar para echar raíces si un hombre buscaba la paz. ¿Y tú?, preguntó Sarah. ¿Buscas la paz? Antes de que Ethan pudiera responder, Emma apareció con Ranger, ambos con la misma expresión de determinación. Tía Sarah, el señor Ethan necesita ver la cabaña de Walter, anunció con la certeza que solo los niños poseen. Ranger dice que es importante. Sarah intercambió una mirada divertida con Ethan. Ranger te lo dijo, ¿verdad? Emma asintió solemnemente. Él tiene opiniones, solo hay que saber escuchar. 2 días más tarde, cuando el peso emocional del funeral había comenzado a aliviarse, Sarah llevó a Ethan a ver la propiedad de Walter. La cabaña se encontraba en una colina con vistas a Pine Valley, y sus troncos desgastados y su chimenea de piedra parecían haber crecido del propio paisaje. A diferencia del refugio utilitario de Ethan, la casa de Walter parecía permanente, intencionada, el refugio de un hombre que había encontrado su lugar en el mundo. El abogado de Walter ha llamado esta mañana.
dijo Sarah mientras estaban de pie en el amplio porche cubierto. La transferencia de la escritura se ha completado. Ahora es oficialmente mi problema. Menudo problema, observó Ethan, apoyándose en su bastón mientras contemplaba las espectaculares vistas. Su recuperación avanzaba, aunque los médicos le habían advertido que tardaría meses en recuperar todas sus fuerzas. En el interior, la cabaña revelaba la vida de Walter a través de detalles cuidadosamente conservados. Estanterías llenas de novelas históricas y de misterio. Equipo de pesca organizado con precisión militar. Fotografías que narraban 4 décadas de la evolución de Pine Valley. Una foto enmarcada sobre la repisa de la chimenea mostraba a un joven Walter con uniforme abrazando a una mujer guapa de mirada amable. Margaret Sarah explicó que era su esposa. Murió de cáncer hace 5 años. Ethan vio otra fotografía cerca. Walter con una novata Sarah Mitchell, ambos de uniforme, de pie ante el departamento de policía de Pine Valley. Mi primer día de trabajo, dijo Sarah, siguiendo su mirada. Él ya estaba planeando jubilarse, pero se quedó un año más para enseñarme el oficio. Exploraron la cabaña en un silencio cómplice, con Rangers siguiéndolos obedientemente, deteniéndose de vez en cuando para olfatear lugares de especial interés. Emma había decidido quedarse en la ciudad con Olivia, que le estaba enseñando el trabajo de rehabilitación de la fauna silvestre en la estación del servicio forestal. En el estudio de Walter encontraron un escritorio meticulosamente organizado con expedientes, correspondencia personal y un diario encuadernado en cuero. Cuando yo ya no esté, léelo todo y luego decide. El diario contenía los pensamientos privados de Walter a lo largo de décadas, su orgullo por servir a Pine Valley, su angustia cuando los agentes se desviaban de su juramento, sus crecientes sospechas sobre Marshall y sus observaciones sobre el trabajo encubierto de Sarah. Las últimas entradas detallaban su vigilancia de Hayes y Marshall tras la desaparición de Sarah. Estaba preparando un caso desde el principio. Sarah se dio cuenta de que, incluso jubilado, nunca dejó de ser policía. Adjunto a la contraportada del diario había un sobre que contenía una carta dirigida a Sarah, escrita con la precisa caligrafía de Walter. Mitchell, si estás leyendo esto, finalmente se me acabó la suerte. No pierdas el tiempo lamentando la muerte de un anciano que vivió exactamente la vida que eligió. En cambio, piensa en lo que vas a hacer con la tuya. Esta cabaña ha estado en pie durante casi un siglo. Mi abuelo la construyó, mi padre la amplió, y yo la he mantenido. Ha sido testigo de nacimientos, muertes, celebraciones y penas. Un lugar adquiere algo con el tiempo. No solo recuerdos, sino una especie de sabiduría. Estas paredes han absorbido décadas de vida honesta. Tienes que criar a esa niña. Necesita estabilidad, raíces, un lugar que no cambie, incluso cuando todo lo demás lo hace. En cuanto a Blackwood, bueno, reconozco la mirada en sus ojos. La he visto en demasiados hombres buenos que han cargado con demasiado durante demasiado tiempo. A veces, la única cura para esa herida en particular es un propósito. La placa le da un propósito por un tiempo, pero no es suficiente. La familia, el hogar, la comunidad, eso es lo que cura las heridas más profundas. Eso es lo que encontré con Margaret en este lugar. Aquí hay 40 acres. Espacio suficiente para un nuevo comienzo. Espacio suficiente para la paz. Haz lo que quieras con las divagaciones de este viejo. Solo recuerda lo que te dije. Honra la placa. Ama a tu familia. Deja descansar el pasado. Walter Sullivan, jefe, jubilado. Sarah dobló la carta con cuidado y la volvió a meter en el sobre. A través de la ventana del estudio, podía ver a Ranger explorando la propiedad. Sus movimientos eran fluidos y seguros a pesar de sus heridas en proceso de curación. Más allá de él, las montañas se alzaban azules y eternas contra el cielo invernal. Dejó un gran vacío, comentó Ethan, mirando alrededor del estudio con sus fotografías y condecoraciones. No estoy segura de que nadie pueda llenarlo, respondió Sarah. Pero quizá esa no sea la cuestión. Quizá se trate de seguir nuestro propio camino utilizando lo que él nos enseñó. Un cómodo silencio se instaló entre ellos, roto solo por el sonido de Ranger regresando al porche,
con sus uñas haciendo clic contra los escalones de madera. Su pastor alemán apareció en la puerta, mirándolos con ojos inteligentes que parecían preguntar, ¿y ahora qué? Era una pregunta que todos tendrían que responder en los días venideros. 3 semanas después del funeral de Walter, las noticias nacionales finalmente revelaron toda la historia. La operación Nido de Víboras había sacado a la luz la corrupción que se extendía desde los departamentos de policía locales hasta la oficina del senador Wallace. Las acusaciones federales nombraban a 27 funcionarios de múltiples agencias. El jefe Marshall se enfrentaba a cadena perpetua por cargos que iban desde el tráfico de drogas hasta la conspiración para cometer asesinato. El teniente Hayes había aceptado un acuerdo con la fiscalía a cambio de su testimonio, por lo que probablemente se enfrentaría a una reducción de la pena a 15 años. Sarah vio la cobertura desde la cabaña de Walter, donde se había quedado con Emma mientras decidían sus próximos pasos. Su puesto en la policía de Pine Valley había sido oficialmente restablecido con honores, pero seguía en excedencia administrativa, aparentemente para recuperarse, pero también para protegerla del frenesí mediático. No mencionaron a Walter, observó Emma, acurrucada junto a Sarah en el desgastado sofá de cuero, con Ranger estirado a sus pies en actitud protectora. Eso es porque Walter no lo habría querido, explicó Sarah. Él nunca hizo nada para obtener reconocimiento. Pero era un héroe, insistió Emma con el inquebrantable sentido de la justicia de una niña. Sarah sonrió, apartándole el pelo de la frente a Emma. El mejor tipo, el que no necesita que todo el mundo lo sepa. La puerta principal de la cabaña se abrió cuando Ethan regresó de la fisioterapia en la ciudad. Su recuperación había sido constante, aunque frustrante para un hombre acostumbrado a estar en plena forma física. Se había instalado en la torre de vigilancia contra incendios vacía de Olivia mientras barajaba sus limitadas opciones. El banco había ejecutado la hipoteca de su cabaña original durante su estancia en el hospital. ¿Cómo está el hombro?, preguntó Sarah mientras él se quitaba el abrigo. El fisioterapeuta dice que estoy exagerando. Ethan respondió con una media sonrisa. Imagínate. Emma se levantó de un salto. Señor Ethan, he encontrado algo en el sótano. Venga a verlo. Antes de que ninguno de los dos adultos pudiera responder, Emma estaba tirando de Ethan hacia las escaleras, con Ranger trotando obedientemente detrás. Sarah lo siguió, divertida por el vínculo que se había formado entre el reservado veterano y la enérgica niña. En el sótano acabado de la cabaña, Emma señaló con orgullo un baúl cubierto de polvo que había desenterrado detrás de una estantería. Estaba escondido detrás de esas cajas. Ranger me ayudó a encontrarlo. El pastor alemán se sentó junto al baúl con una inexplicable expresión de satisfacción. ¿Walter mencionó alguna vez esto?, preguntó Ethan, examinando la robusta cerradura que aseguraba la tapa del baúl. Sarah negó con la cabeza. Nunca. Pero Walter tenía sus secretos. Con la entusiasta ayuda de Emma, encontraron un juego de llaves en el estudio de Walter. La tercera llave abrió la cerradura con un satisfactorio clic. Dentro del baúl había recuerdos cuidadosamente conservados. La placa y el uniforme originales de Walter, cartas de felicitación, recortes de periódico de casos importantes que abarcaban 40 años. Debajo de estos recuerdos había un sobre sellado de color vainilla con la simple inscripción «Para Sarah Mitchell cuando sea el momento adecuado». Sarah lo abrió con dedos cuidadosos. Dentro había una escritura de una propiedad adicional de 20 acres contigua a la tierra de Walter, junto con una nota manuscrita. Mitchell, esta parcela se conecta con la propiedad principal a través del Sendero Norte. El anterior propietario era un marine condecorado que necesitaba dinero más que tierra. La compró pensando que algún día podría servir a alguien que necesitara un nuevo comienzo. Alguien como tu amigo Blackwood, quizás. Mi abogado tiene los papeles listos si decides que es apropiado. Algunas heridas solo se curan en las montañas. W.S. Sarah le pasó la nota a Ethan sin decir nada. Él la leyó 2 veces, con expresión indescifrable. Walter estaba muy decidido a mantenerte en Pine Valley. Sarah comentó con ligereza, aunque sus ojos lo observaban con atención.
Antes de que Ethan pudiera responder, Emma llamó desde el fondo del baúl. Hay algo más. Debajo de un doble fondo había otro compartimento que contenía un pequeño estuche de cuero. Dentro había una medalla de plata en forma de estrella, una de las más altas condecoraciones militares por valor, junto con una fotografía descolorida de un Walter mucho más joven con uniforme militar. Nunca mencionó que hubiera servido en el ejército, dijo Sarah, sorprendida. Por lo que parece, en Vietnam, observó Ethan, estudiando la foto. Algunos veteranos, especialmente de esa época, no hablan de ello. Emma miró a ambos, absorbiendo la reverencia con la que manipulaban el metal. ¿Walter también fue un héroe en la guerra? Parece que sí, confirmó Sarah. Y luego volvió a casa y siguió siéndolo, solo que de otra manera. Más tarde esa noche, después de que Emma se hubiera acostado, Sarah encontró a Ethan en el porche contemplando las montañas estrelladas. Ranger la acompañó, acomodándose tranquilamente a sus pies mientras ella se unía a Ethan en la barandilla. He estado pensando en la oferta de Walter, dijo Ethan sin preámbulos. La tierra. Y Sarah le animó a continuar cuando él no lo hizo. No estoy seguro de merecerlo, admitió. Walter tenía una idea de mí, una especie de héroe, pero la operación que permitió el paso de esas drogas, que mató al hijo de Hayes y a muchos otros, estaba bajo mi mando. No se puede controlar todo en la guerra, dijo Sarah con delicadeza. Walter lo entendía mejor que la mayoría, al parecer. Quizás Ethan apretó las manos contra la barandilla. He estado pensando mucho en ese día. Si hubiéramos sido más rápidos, más minuciosos, tal vez Daniel Hayes seguiría vivo. Tal vez nada de esto habría sucedido. O tal vez habría sucedido algo peor, replicó Sarah. No se puede reescribir el pasado, Ethan. Créeme, lo he intentado. Permanecieron en un silencio cómplice. Los únicos sonidos eran el ulular lejano de un búho y los ocasionales suspiros de satisfacción de Rare. ¿Recibiste alguna llamada hoy? Sarah finalmente dijo, el FBI me ha autorizado oficialmente a volver al servicio. Me ofrecen un puesto de enlace en su nuevo grupo de trabajo interinstitucional contra la corrupción. Parece un buen puesto, observó Ethan. Lo harías muy bien. Sí, admitió Sarah, pero no lo voy a aceptar. Ethan se volvió hacia ella. ¿Por qué no? Sarah miró hacia la ventana del dormitorio de Emma, donde una luz nocturna proyectaba un suave resplandor. Cuando Tom y Julie murieron, me prometí a mí misma que encontraría a los responsables. Ya lo he hecho. Emma ha perdido bastante. A sus padres, su sensación de seguridad. Necesita estabilidad más de lo que yo necesito otra placa. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pine Valley necesita un nuevo jefe de policía, dijo Sarah. El alcalde me ha pedido que lo considere. Menos peligro, horario regular, en casa todas las noches para Emma. Tendrían suerte de tenerte, dijo Ethan con sinceridad. Sarah sonrió. ¿Y tú? La fisioterapia no dura mucho. ¿Tienes planes? La pregunta quedó suspendida entre ellos, a la espera de posibilidades que ninguno de los dos se había permitido considerar durante el caos de los últimos meses. Pensando en ir a ver ese terreno, Walter se marchó. Ethan lo admitió. Hace tiempo que no construyo algo en lugar de derribarlo. A Emma le gustaría tenerte cerca, dijo Sarah con cautela, y a Ranger también. Al oír su nombre, el pastor alemán levantó la cabeza y los miró a ambos con una percepción inquietante. ¿Solo Emma y Ranger, eh? Preguntó Ethan, con una rara sonrisa suavizando sus rasgos. Bueno, respondió Sarah, con voz deliberadamente informal. Yo también podría tener una opinión al respecto. Su conversación fue interrumpida por un suave grito procedente del interior. La voz de Emma estaba llena de miedo. Sarah se movió de inmediato, con Ranger ya por delante de ella, corriendo hacia la habitación de Emma. Ethan la siguió, buscando instintivamente cualquier amenaza. Encontraron a Emma sentada en la cama, con lágrimas corriendo por su rostro. Los hombres malos volvían, susurró mientras Sarah la abrazaba. Te iban a llevar como a mamá y papá. Solo es una pesadilla, cariño, la tranquilizó Sarah. Aunque intercambió una mirada preocupada con Ethan por encima de la cabeza de Emma,
El impacto psicológico de los recientes acontecimientos aún se estaba haciendo notar. Ranger saltó suavemente a la cama, presionando su cálido cuerpo contra el costado de Emma en un gesto de protección y consuelo. La pequeña mano de la niña encontró su pelaje y lo agarró como si fuera un ancla. ¿Sabes algo sobre las pesadillas?, dijo Ethan, sentándose con cuidado en el borde de la cama. He tenido las mías. Emma lo miró con los ojos llenos de lágrimas. ¿Alguna vez desaparecen? No del todo, respondió Ethan con sinceridad, pero dan menos miedo cuando no las afrontas sola. ¿Te quedarás?, preguntó Emma, con una pregunta que abarcaba tanto el momento inmediato como algo más amplio. Ethan miró a Sarah por encima de la cabeza de la niña. Una comunicación tácita pasó entre ellos. Me quedaré, prometió él. Los tres, cuatro contando la presencia inquebrantable de Rers, permanecieron allí hasta que Emma volvió a dormirse, con la respiración profunda y uniforme, una mano aún acurrucada en el pelaje del pastor alemán. Más tarde, de vuelta en el porche bajo el dosel de estrellas de Montana, Sarah y Ethan reanudaron su conversación con una claridad renovada. Necesita algo más que estabilidad, observó Sarah. Necesita volver a sentirse segura. Lleva tiempo, dijo Ethan, reconstruir esa sensación de seguridad para todos vosotros. Sasha asintió y luego se volvió para mirarlo directamente. No te estoy ofreciendo caridad, Ethan. Walter vio en ti algo que merecía la pena salvar. Lo mismo que yo veo. Si quieres esa tierra, es tuya, sin condiciones. Pero si buscas algo más, vaciló. La detective, normalmente segura de sí misma, se mostró de repente insegura. ¿Más? Ethan insistió. Un lugar al que pertenecer. Gente que se preocupe por si vuelves a casa por la noche. La voz de Sarah era tranquila, pero firme. Emma y yo estamos descubriendo lo que significa ahora la familia. Resulta que no siempre se trata de lazos de sangre. Ethan permaneció en silencio durante un largo rato, con la mirada fija en las montañas lejanas. He estado solo durante mucho tiempo, dijo finalmente. No estoy seguro de recordar cómo ser otra cosa. Entonces somos dos, admitió Sarah. Quizá lo descubramos juntos. Desde dentro se oyó el clic de las uñas de Rers sobre el suelo de madera. El pastor alemán apareció en la puerta, mirándolos expectante antes de volver la mirada hacia la habitación de Emma, su autoproclamada tarea de guardia llamándolo de vuelta. Es un perro inteligente, comentó Ethan. Sabe dónde pertenece. Más inteligente que algunos humanos, lo sé, asintió Sarah con una sonrisa. Sus manos se encontraron en la oscuridad, vacilantes al principio, pero luego con creciente certeza. Debajo de ellos, Pine Valley dormía bajo un manto de estrellas, con sus secretos al descubierto, pero su comunidad intacta. Por encima de las montañas se alzaba el testimonio de otro comienzo, otra oportunidad de sanación. La tragedia que había comenzado con el hallazgo de una agente atada y su perro en la nieve se estaba transformando en algo que ninguno de los dos se había atrevido a esperar. Un futuro construido no sobre las cenizas del pasado, sino sobre los cimientos de lo que podían llegar a ser juntos. 6 meses después del funeral de Walter Sullivan, Pine Valley se reunió de nuevo, esta vez para celebrar. La sala comunitaria del ayuntamiento se llenó de residentes, funcionarios y medios de comunicación cuando Sarah Mitchell prestó juramento como nueva jefa de policía de Pine Valley. A sus 41 años, era la jefa más joven en la historia del departamento y la primera mujer en ocupar ese cargo. Emma se encontraba orgullosa a su lado mientras Sarah recitaba el juramento. Ranger estaba sentado a sus pies, perfectamente atento. El pastor alemán llevaba su collar canino formal con una medalla de plata recién añadida, una condecoración oficial por su valor otorgada por la Asociación de Fuerzas del Orden de Montana. Sus ojos oscuros e inteligentes no se apartaron del rostro de Sarah en ningún momento durante la ceremonia. Su dedicación inquebrantable por el paso del tiempo o los traumas. Acepto esta responsabilidad con pleno conocimiento tanto de las fortalezas de nuestra comunidad como de sus recientes fracasos, declaró Sarah después de prestar juramento. Pine Valley ha superado una tormenta de corrupción y traición. La placa que llevamos se ha mancillado, se ha roto la confianza. Reconstruir esa confianza llevará tiempo,
transparencia y un compromiso inquebrantable con los principios sobre los que se fundó este departamento. Hizo una pausa y su mirada se posó en Ethan, entre el público. Él estaba sentado entre Olivia Parker y Michael Mitchell, todavía con la ayuda de un bastón, pero más erguido de lo que había estado en meses. Walter Sullivan me dijo una vez que una placa no es solo metal, es una promesa de proteger a los inocentes, defender la justicia y servir con integridad incluso cuando nadie está mirando. Especialmente cuando nadie está mirando. La voz de Sarah transmitía una clara convicción. Ese es el estándar que mantendremos en el futuro. Después de la ceremonia, los simpatizantes se agolparon alrededor de Sarah. Emma no se apartó de su lado, agachándose de vez en cuando para tocar a Ranger cuando el ruido y la atención se volvían abrumadores. La niña había ganado confianza en los últimos meses, aunque todavía luchaba contra las pesadillas y la ansiedad por separación, heridas que tardarían años en sanar por completo. Ethan se mantuvo al margen durante la celebración, más cómodo observando que participando. La construcción de su nueva cabaña estaba casi terminada. Una estructura sencilla pero sólida en el terreno que Walter le había dejado, conectada a la propiedad de Sarah y Emma por un sendero bien cuidado. El trabajo físico había acelerado su recuperación y le había dado un propósito durante la difícil transición a la vida civil. «Esa corbata te queda incómoda», comentó Olivia, apareciendo a su lado con 2 vasos de ponche, como si te fuera a estrangular en cualquier momento. Ethan aceptó la bebida que le ofrecían con un gesto de agradecimiento. «No es mi hábitat natural, tampoco el mío», coincidió ella, observando la sala abarrotada. «Pero algunas ocasiones merecen la incomodidad». Olivia había experimentado su propia transformación en los últimos meses. Como nueva directora del Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre de Pine Valley, financiado en gran parte con los activos incautados durante la Operación Nido de Víboras, había salido de su aislamiento autoimpuesto y se había convertido en una voz respetada en los círculos conservacionistas. Su amistad con Ethan se había desarrollado a través de los cafés matutinos compartidos en el porche de Walter, ahora de Sarah, donde veían cómo el amanecer pintaba las montañas mientras discutían técnicas de construcción, patrones de vida silvestre, o a veces nada en absoluto. «¿Cómo está la torre de vigilancia sin mí?» «Más tranquila», respondió Olivia con una sonrisa. «Pero los alces están felices de recuperar su territorio». Su conversación se vio interrumpida cuando Sarah finalmente se liberó de la multitud y se dirigió hacia ellos con Emma y Ranger a cuestas. «Jefa Mitchell», la saludó Ethan con un formal gesto de cabeza que no lograba ocultar su orgullo. «Felicidades». «Guárdatelo para cuando haya hecho algo que realmente lo merezca», respondió Sarah, aunque sus ojos brillaban con igual determinación y satisfacción. «Esto es solo el primer día». Emma tiró de la manga de Sarah. «¿Podemos enseñárselo ya?» Sarah miró su reloj. «Probablemente deberíamos esperar hasta después de la recepción. Por favor». La expresión de Emma era imposible de resistir. «Ranger también quiere enseñárselo». Al mencionar su nombre, las orejas del pastor alemán se levantaron expectantes. Sarah cedió con una sonrisa. «De acuerdo, pero tendremos que ser rápidos. No puedo desaparecer de mi propia ceremonia durante mucho tiempo». Los 4 salieron por una puerta lateral y Olivia se excusó para ayudar a Michael a distraer a los invitados que aún quedaban. Afuera, la tarde de junio era perfecta. Cielo azul claro, aire de montaña perfumado con pino y flores silvestres salpicando el césped municipal. «¿A dónde vamos exactamente?», preguntó Ethan mientras caminaban hacia el todoterreno de Sarah. «Es una sorpresa», le informó Emma solemnemente. «Una muy buena». Condujeron por la carretera familiar hacia la cabaña de Walter, pero giraron por un camino estrecho que Ethan no había visto antes. El camino serpenteaba a través de un denso bosque antes de abrirse a una pequeña y perfecta pradera rodeada de álamos. En el centro se alzaba una sencilla estructura de madera, un centro de entrenamiento con equipo de agilidad, pistas de obstáculos y una pequeña plataforma de observación. «¿Qué es esto?», preguntó Ethan,
contemplando la inesperada vista. Preguntó Ethan, contemplando la inesperada vista. Las instalaciones de entrenamiento Pine Valley K9, anunció Sarah, con evidente orgullo en su voz. El departamento aprobó el presupuesto el mes pasado, pero llevamos trabajando en ello desde primavera. Emma no pudo contener más su emoción. ¿Y adivina quién lo va a dirigir? Ethan miró a ambos, desconcertado. Ya eres jefa, Sarah. ¿Cuándo tendrás tiempo? Yo no, dijo Sarah, y luego señaló con la cabeza hacia él. ¿Tú? El momento quedó suspendido entre ellos mientras Ethan asimilaba sus palabras. No lo entiendo, dijo finalmente. No soy adiestrador de perros. En realidad, sí lo eres, replicó Sarah. Tu especialidad militar incluía operaciones tácticas caninas. He consultado tu expediente militar. Espero que no te importe. Adiestraste perros militares durante 2 años antes de unirte a Delta. La expresión de Ethan cambió al aflorar los recuerdos. Era una de las pocas misiones que realmente disfrutaba. Eso fue hace mucho tiempo. Ranger te recuerda, afirmó Emma con absoluta certeza. Él me lo dijo. Ethan levantó una ceja. ¿De verdad? Emma tiene una teoría, explicó Sarah, que Ranger reconoció tu olor de Afganistán, que quizá trabajaste con él durante su servicio militar. ¿Es eso posible?, preguntó Ethan, mirando al pastor alemán con renovado interés. Las fechas coinciden, confirmó Sarah, y él respondió inmediatamente a ti, incluso cuando estaba herido y a la defensiva. Ranger, que parecía entender que era el tema de conversación, se acercó a Ethan y se apoyó ligeramente contra su pierna en un gesto de confianza y afinidad. La policía de Pine Valley está ampliando su programa canino. El mes que viene llegarán 3 perros nuevos. Necesitamos a alguien que entienda tanto el trabajo policial como los protocolos de entrenamiento militar. Alguien a quien los perros y los adiestradores respeten. No soy policía, señaló Ethan. Tampoco lo era Walter cuando empezó como consultor civil, replicó Sarah. Este puesto es adyacente al departamento, no es de oficial jurado. Dependerías directamente de mí. Ethan volvió a mirar a su alrededor, observando la cuidadosa planificación y la calidad de la construcción. ¿Lo construiste antes de preguntarme? Lo construí porque Emma y Ranger estaban convencidos de que dirías que sí, respondió Sarah con una sonrisa, y porque era lo correcto para Pine Valley en cualquier caso. Emma se acercó con expresión seria. Por favor, señor Ethan, Ranger necesita amigos, usted necesita un trabajo y los perros policía necesitan a alguien que los entienda. Ethan se arrodilló para mirarla a los ojos, consciente de que su herida aún no había cicatrizado del todo. Lo tienes todo pensado, ¿verdad? Emma asintió con seriedad. Ranger y yo lo hemos hablado mucho. ¿Ah, sí? Ethan miró al pastor alemán, que mantenía un aire de digna inocencia. ¿Y qué más discutisteis, Ranger y tú, para que vinieras más a cenar?, preguntó Ethan. Emma respondió sin dudar, que me enseñaras a pescar, como iba a hacer Walter, y que haces sonreír a la tía Sarah cuando cree que nadie la ve. Sarah tosió, sonrojándose. Emma. Bueno, lo haces, insistió la niña, y Ranger dice que es importante. Ethan se puso de pie, mirando a Sarah a los ojos con diversión y algo más profundo. Lejos de mí discutir con Ranger, entonces, ¿lo harás?, preguntó Sarah, recuperando su compostura profesional. El puesto de adiestrador con una condición, respondió Ethan. Puedo traer a Emma como mi asistente los sábados. Es evidente que tiene un don para comunicarse con los perros. El rostro de Emma se iluminó. ¿De verdad? Puedo ayudar con los perros policía. Entrenadora junior, especificó Ethan, sujeto a la aprobación del jefe Mitchell, por supuesto. Creo que se puede arreglar, aceptó Sarah, incapaz de reprimir su sonrisa. Mientras caminaban por las instalaciones, Ethan examinaba el equipo con ojo profesional. Emma corría adelante con Ranger saltando alegremente a su lado. El pastor alemán, normalmente tan digno, se permitía jugar como un cachorro, celebrando tanto el espacio abierto como la alegría de sus compañeros humanos. Es bueno verlo así, observó Ethan. Después de todo lo que ha pasado, los perros viven en el presente, respondió Sarah. Algo de lo que los humanos podrían aprender.
Llegaron a la plataforma de observación, que ofrecía una vista panorámica tanto del campo de entrenamiento como de las montañas más allá. A lo lejos, podían ver el techo de la cabaña de Walter y, apenas visible a través de los árboles, la estructura casi terminada de la nueva casa de Ethan. Nunca imaginé esto, admitió Sarah en voz baja. Después de que Tom y Julie murieran, después de que me llevara Emma, no podía ver más allá de encontrar justicia para ellos. ¿Y ahora?, preguntó Ethan. Sarah observaba a su sobrina y al guardabosques jugando en el prado abajo. Ahora empiezo a ver posibilidades en lugar de solo responsabilidades. Se volvió para mirarlo directamente. ¿Y tú, es esto algo que quieres o te estamos empujando a ello? Ethan consideró la pregunta seriamente, con la mirada fija en las montañas, las instalaciones de entrenamiento, la niña y el perro abajo y finalmente, la mujer a su lado. Vine a Montana en busca de silencio, dijo. En cambio, lo que encontré fue un propósito. En el prado, Emma les llamó, saludando con entusiasmo. Mirad, Ranger recuerda todas sus órdenes. Observaron cómo el pastor alemán ejecutaba una serie impecable de maniobras tácticas siguiendo las instrucciones de Emma. Una prueba tanto de su pasado militar como de su infinita paciencia con la niña a la que había llegado a proteger con la misma ferocidad con la que protegía a Sarah. La familia se presenta de formas inesperadas, observó Sarah. También la curación. Ethan estuvo de acuerdo y le tomó la mano mientras permanecían de pie bajo el sol de Montana, observando cómo su insólita familia tomaba forma abajo. Cuando la vida nos trae tormentas inesperadas, la verdadera curación suele llegar de formas que nunca habíamos imaginado. El viaje de Ethan, Sarah, Emma y Ranger nos recuerda que la familia no siempre es de sangre. A veces es quien está a tu lado cuando las tormentas de la vida se desatan. Su historia habla de la resiliencia que descubrimos dentro de nosotros mismos cuando nos enfrentamos a los momentos más oscuros de la vida. A través de su improbable vínculo forjado en la crisis, encontraron algo que muchos buscan toda la vida: el sentido de pertenencia. El fiel pastor alemán demuestra que la lealtad trasciende el lenguaje, mientras que el último regalo de Walter nos enseña que nunca es demasiado tarde para crear conexiones significativas. Quizás hayas superado tus propias tormentas, pérdidas, traiciones o cambios profundos. Al igual que Ethan construyendo su cabaña en una nueva tierra, podemos construir nuevos comienzos en cualquier etapa de la vida. Las montañas no nos preguntan cuánto tiempo llevamos escalando. Simplemente son testigos de nuestro viaje. ¿Qué relaciones inesperadas han traído sanación a tu vida cuando más lo necesitabas? ¿Alguna vez un compañero fiel, humano o animal, ha sido tu ancla en momentos difíciles? Comparte tu historia sobre cómo encontraste conexión después de una pérdida en los comentarios a continuación. Tu experiencia podría ser la luz que otra persona necesita en su camino hacia la sanación.